El caballero inexistente, por Italo Calvino. Capítulo 5. Bajo mi celda está la cocina del convento. Mientras escribo, oigo el choque continuado de los platos de cobre y estaño. Las hermanas que se encargan de fregar están enjuagando la vajilla de nuestro menudo refectorio. A mí, la abadesa me ha asignado una tarea distinta de la suya: escribir esta historia. Pero todos los trabajos del convento, tendientes como son a un único fin, la salvación del alma, es como si fueran uno solo. Ayer escribía sobre la batalla y en el ruido del fregadero me parecía oír entrechocar lanzas contra escudos y corazas, resonar de los yelmos golpeados por las pesadas espadas. Del otro lado del patio me llegaban los golpes del telar de las hermanas tejedoras, y me parecía un batir de cascos de caballos al galope. Y así, aquello que mis oídos oían, mis ojos entornados lo transformaban en visiones, y mis labios silenciosos en palabras y más palabras, y la pluma se lanzaba por la hoja blanca persiguiéndolas. Hoy quizá el aire es más caliente, el olor de col es más espeso, mi mente más perezosa, y el estrépito de las que friegan no consigue llevarme más lejos de las cocinas del ejército franco. Veo a los guerreros en fila delante de las marmitas humeantes, con un continuo golpear de escudillas y tamborilear de cucharas, y el choque de los cucharones contra los bordes de los recipientes, y el raspar sobre el fondo de las marmitas vacías y encostradas. Y esta vista y este olor de coles se repite para cada regimiento: el normando, el angevino, el borgoñón. Si la potencia de un ejército se mide por el fragor que emite, entonces el sonoro ejército de los francos se da a conocer verdaderamente cuando llega la hora del rancho. El ruido retumba por valles y llanuras, hasta el lugar donde se mezcla con un eco igual, proveniente de las marmitas infieles. También los enemigos están ocupados a la misma hora en engullir una infame sopa de coles. La batalla ayer no resonaba tanto, ni despedía tan mal olor. Así pues, ya no me queda más que imaginar a los héroes de mi historia en torno a las cocinas. A Agilulfo lo veo aparecer entre el humo, inclinado sobre una marmita, insensible al olor de las coles, impartiendo amonestaciones a los cocineros del regimiento de Auvernia. Y he aquí que aparece el joven Rambaldo corriendo. «Caballero», dice un jadeante, «por fin os encuentro. Es que yo, comprendéis, quisiera ser paladín. En la batalla de ayer he vengado en el combate, luego estaba solo, 2 contra mí, y una emboscada, y entonces... En fin, ahora sé lo que es combatir. Quisiera que en la batalla me dieran el puesto más arriesgado, o partir para alguna empresa que me procurase gloria, por nuestra santa fe. Salvar mujeres, enfermos, viejos, débiles. Vos me podéis decir». Agilulfo, antes de volverse hacia él, permaneció un momento dándole la espalda, como para acentuar un disgusto por haberlo interrumpido en el cumplimiento de una tarea. Después, volviéndose, comenzó un discurso desenvuelto y elegante, en el que se advertía el placer de adueñarse rápidamente del asunto que le era propuesto en aquel momento y de ahondar en él con autoridad. «Por cuanto me dices, bachiller, parece sostener que nuestra condición de paladines comporta exclusivamente el cubrirse de gloria, ya en batalla a la cabeza de las tropas, ya en audaces acciones individuales, estas últimas tendientes tanto a defender nuestra santa fe como a socorrer mujeres, viejos, enfermos. ¿Lo he entendido bien?» «Sí, pues en efecto, estas que has indicado son todas cosas particularmente inherentes a nuestro cuerpo de oficiales escogidos. Pero...» Y aquí Agilulfo soltó una risita, la primera que Rambaldo oía de la blanca gorguera, y era una risita cortés y sarcástica al mismo tiempo. «Pero no son las únicas. Si lo deseas, me será fácil enumerarte, una por una, las tareas que competen a los paladines simples,
a los paladines de primera clase, a los paladines de Estado Mayor. Rimbaldo lo interrumpió. Me bastará conseguiros y tomaros como ejemplo, caballero. Prefieres, pues, anteponer la experiencia a la doctrina. Está admitido. Bien, ya ves que estoy prestando servicio, como cada miércoles, de inspector a las órdenes de la Intendencia de Ejército. En calidad de tal, voy controlando las cocinas de los regimientos de Auvernia y Poitou. Si me sigues, podrás poco a poco ejercitarte en esta delicada rama del servicio. No era lo que Rimbaldo se esperaba, y quedó por ello un poco contrariado. Pero como no quería retractarse, fingió prestar atención a lo que Agilulfo hacía y decía a jefes de cocina, cantineros y pinches, esperando todavía que fuera solo un ritual preparatorio, antes de lanzarse a algún brillante hecho de armas. Agilulfo contaba y volvía a contar las asignaciones de víveres, las raciones de sopa, el número de escudillas que había que llenar, el contenido de las marmitas. Has de saber que la cosa más difícil del mando de un ejército, explicó a Rimbaldo, es calcular cuántas escudillas de potaje contiene una marmita. A ningún regimiento le salen las cuentas. O sobran raciones que no se sabe dónde van a parar ni cómo debes apuntarlas en los listines, o, si reduces las asignaciones, faltan raciones y enseguida se propaga el descontento entre la tropa. Es verdad que en cada cocina militar hay siempre una cola de harapientos, de pobres viejas y de tullidos que vienen a recoger las sobras. Pero esto se comprende, es un gran desorden. Para empezar a aclararnos un poco, he dispuesto que cada regimiento presente, con la lista de sus efectivos, también los nombres de los pobres que habitualmente vienen a hacer cola para el rancho. De este modo se sabrá con precisión dónde va a parar cada escudilla de sopa. Ahora, para practicar tus deberes de paladín, podrías ir a dar una vuelta por las cocinas de los regimientos con las listas en la mano y comprobar si todo está en orden. Luego, regresas a informarme. ¿Qué tenía que hacer Rimbaldo? ¿Negarse, reclamar para sí la gloria o nada? Así, tal vez se arriesgaba a arruinar una carrera por una tontería. Fue allí. Volvió fastidiado, sin ideas claras. Bueno, sí, parece que la cosa marcha, dijo a Agilulfo. Desde luego es un lío enorme. Además, estos pobres que vienen por la sopa, ¿son todos hermanos? ¿Hermanos? ¿Por qué? Bueno, se parecen. Mejor dicho, son tan iguales que se confunden unos con otros. Cada regimiento tiene el suyo clavado a los demás. Al principio creía que era el mismo hombre, que iba de una cocina a otra, pero he mirado en las listas y todos los nombres son distintos. Boamolus, Coratún, Baligancho, Bertela. Entonces he preguntado a los sargentos, lo he comprobado. Sí, corresponde siempre. Claro que este parecido... Iré a verlo yo mismo. Se dirigieron ambos al campo lorenés. Fijaos en aquel hombre de ahí, y Rimbaldo señaló hacia un lugar como si hubiese alguien. Y en efecto lo había. Pero a una primera ojeada, entre que iba vestido con harapos verdes y amarillos desteñidos y pringosos, entre que tenía la cara sembrada de pescas e hirsuta de barba desigual, la mirada pasaba por encima de él, confundiéndolo con el color de la tierra y de las hojas. Pero ese es Gurdulú. Gurdulú, otro nombre más, ¿lo conocéis? Es un hombre sin nombre, y con todos los nombres posibles. Te lo agradezco, bachiller, no solo has descubierto una irregularidad en nuestros servicios, sino que me has dado la ocasión de encontrar a mi escudero, asignado por orden del emperador, y al que perdí de inmediato. Los cocineros lorenenses, una vez terminado de distribuir el rancho a la tropa, habían abandonado la marmita a Gurdulú. Ten, toda esta sopa es para ti.
«¡Toda esta sopa!», exclamó Gurdulú. Se inclinó dentro de la marmita como asomándose por un antepecho y con la cuchara rascaba para arrancar el contenido más precioso de toda marmita, o sea, la costra que se queda pegada a las paredes. «¡Toda esta sopa!», resonaba su voz dentro del recipiente, que con desatinado forcejeo se le volcó encima. Ahora, Gurdulú era prisionero de la marmita invertida. Se le oyó golpear la cuchara, como en una sorda campana, y su voz que mugía: «¡Toda esta sopa!». Después la marmita se movió como una tortuga, volvió a dar la vuelta y reapareció Gurdulú. Estaba pringado de sopa de coles de pies a cabeza, manchado, grasiento, y por si fuera poco pintarrajeado de hollín. Con aquel calducho que le caía por los ojos parecía ciego y caminaba gritando: «¡Todo es sopa!», con los brazos hacia adelante como si nada quedase, y no veía más que la sopa que le recubría los ojos y el rostro. «¡Todo es sopa!», y en una mano blandía la cuchara como queriendo atraer hacia sí cucharadas de todo cuanto había alrededor. «¡Todo es sopa!». A Rambaldo aquella visión lo alteró hasta el extremo de que la cabeza le daba vueltas, pero no era tanto de repugnancia como de duda. Y si ese hombre que daba vueltas allí delante, cegado, tuviese razón y el mundo no fuese sino un inmenso potaje, sin forma en el que todo se deshacía y teñía a todo lo demás. «No quiero convertirme en potaje, socorro», estaba a punto de gritar, pero vio cerca a Agilulfo, que estaba impasible, con los brazos cruzados, como lejos de allí, y ni siquiera alterado por la vulgaridad de aquella escena, y sintió que él nunca habría entendido su aprensión. El encontrado recelo que la vista del guerrero de la blanca coraza siempre le comunicaba, ahora se compensaba con el nuevo recelo proporcionado por Gurdulú, y de este modo consiguió salvar su equilibrio y recobrar la calma. «¿Por qué no le hacéis entender que no todo es sopa y acabáis de una vez con este jaleo?», dijo a Agilulfo, logrando dar un timbre no alterado a su voz. «El único modo de entenderlo es proponerse un deber muy concreto», dijo Agilulfo. «Y a Gurdulú: tú eres mi escudero por orden de Carlos, rey de los francos y sacro emperador. Ahora tendrás que obedecerme en todo. Y como tengo el encargo de la superintendencia de inhumaciones y deberes piadosos de dar sepultura a los muertos en la batalla de ayer, te proveerás de pala y asadón, e iremos al campo a enterrar la carne bautizada de nuestros hermanos que Dios tenga en su gloria». Invitó también a Rambaldo a que lo siguiera para que se diera cuenta de esta otra delicada incumbencia de los paladines. Caminaban hacia el campo los tres, Agilulfo con aquel paso suyo que quería ser resuelto y que en cambio era como si caminase sobre alfileres, Rambaldo con los ojos muy abiertos, impacientes por reconocer los lugares recorridos ayer bajo una lluvia de dardos y sablazos, Gurdulú que con el asadón y pala al hombro, no conmovido en absoluto por la solemnidad de su tarea, silba y canta. Desde la loma por la que ahora pasan se descubre la llanura donde tuvo lugar la lucha más cruenta. El suelo está recubierto de cadáveres. Los buitres inmóviles, con las garras aferradas en los hombros o las caras de los muertos, inclinan el pico para hurgar en los vientres desgarrados. Este de los buitres no es un trabajo que de inmediato resulte fácil. Se dejan caer cuando la batalla se acerca a su fin, pero el campo está sembrado de muertos, todos cubiertos con las armaduras de acero, contra las que los picos de los rapaces golpean y golpean sin arañarlas siquiera. En cuanto es de noche, silenciosos, los dos campamentos opuestos caminando a gatas, llegan los expoliadores de cadáveres. Los buitres vuelven a remontarse al cielo, esperando que hayan terminado. Las primeras luces iluminan un campo que blanquea con todos los cuerpos desnudos. Los buitres descienden y empiezan la gran comilona. Pero tienen que darse prisa, porque no tardarán en llegar los sepultureros, que niegan a los pájaros aquello que conceden a los gusanos.
A golpes de espada, Agilulfo y Rambaldo, y de pala, Gurdulú, echan a los negros visitantes y los hacen volar. Luego emprenden la triste faena. Cada uno de los tres elige un muerto, lo coge por los pies, lo arrastra colina arriba hacia un sitio aprobado para cavarle la fosa. Agilulfo arrastra a un muerto y piensa: oh muerto, tú tienes lo que yo nunca tuve ni tendré, este cuerpo. Es decir, no lo tienes, tú eres este cuerpo, o sea, eso que a veces en los momentos de melancolía me sorprendo envidiando a los hombres existentes. Bonita cosa, bien puedo llamarme privilegiado, yo que puedo pasarme sin él y hacer de todo. Todo aquello se entiende, que me parece más importante, y muchas cosas consigo hacerlas mejor que quien existe, y sin los acostumbrados defectos de grosería, aproximación, incoherencia, mal olor. Es cierto que quien existe pone siempre en ello algo, una marca particular que yo no conseguiré nunca dar. Pero si su secreto está allí, en este puñado de tripas, pues gracias, prescindo de él. Este valle de cuerpos desnudos que se desintegran no me da más asco que la fosa común del género humano viviente. Gurdulú arrastra a un muerto y piensa: te tiras unos pedos que apestan más que los míos, cadáver. No sé por qué todos te compadecen. ¿Qué te falta? Antes te movías. Ahora, tu movimiento pasa a los gusanos que alimentas. Crecían en ti uñas y cabellos. Ahora verterás un alpechín que hará crecer más altas el sol las hierbas del prado. Te convertirás en hierba, luego en leche de las vacas, que comerán la hierba, en sangre del niño que beberá la leche y así sucesivamente. ¿Ves cómo estás más capacitado para vivir tú que yo, oh cadáver? Rambaldo arrastra a un muerto y piensa: oh muerto, yo corro y corro para llegar hasta aquí como tú y que me tiren de los talones. ¿Qué es esta furia que me empuja, este afán de batallas y de amores, vista desde el punto de donde miran tus ojos tan abiertos? Tu cabeza que boca arriba golpea las piedras. Pienso en ello, oh muerto, me lo haces pensar. Pero ¿qué cambia? Nada. No hay más días que estos antes de la tumba, para nosotros los vivos y también para vosotros, los muertos. Que se me conceda no desperdiciarlos, no desperdiciar nada de lo que soy y de lo que podría ser. Llevar a cabo hazañas egregias para el ejército franco. Abrazar abrazado a la fiera bradamante. Espero que no hayas gastado tus días peor, oh muerto. En cualquier caso, para ti los dados ya han sido echados. Para mí, todavía bailan en el cubilete. Y yo amo, oh muerto, mi ansia, no tu paz. Gurdulú, cantando, se dispone a cavar la fosa al muerto. Lo extiende en el suelo para tomar las medidas, señala con el azadón los límites, lo aparta, se pone a cavar con ahínco. Muerto, esperando así quizá te aburres. Lo vuelve de un lado hacia la fosa de modo que lo tenga a la vista, a él que cava. Muerto, algún golpe también podrías darlo tú. Lo endereza, trata de meterle la mano en un azadón. Aquel se desploma. Basta, no eres capaz. Quiere decir que cavaré yo. Luego tú llenarás la fosa. La fosa ya está cavada, pero por la manera desordenada de cavar de Gurdulú ha salido de forma irregular, con el fondo de concha. Ahora Gurdulú quiere probarla. Baja y se tiende. Oh, qué bien se está, cómo se descansa aquí abajo. Y qué tierra más blanda. Qué bueno darse vueltas. Muerto, ven aquí a probar la hermosa fosa que te he cavado. Luego se lo piensa mejor. Bueno, si hemos acordado que tú debes llenar la fosa, mejor será que me quede abajo y tú me echas la tierra encima con la pala. Y espera un poco. Vamos, date prisa, ¿qué te pasa? Así. Tendido allá en el fondo, empieza alzando su azada a hacer caer tierra.
se le desmoronó encima todo el montón. Agilulfo y Rambaldo oyeron un grito apagado. No sabían si de terror o de satisfacción al verse tan bien sepultado. Apenas llegaron a tiempo de sacar a Gurdulú todo cubierto de tierra antes de que muriese ahogado. El caballero halló el trabajo de Gurdulú mal hecho y el de Rambaldo insuficiente. Él, en cambio, había trazado todo un pequeño cementerio señalando los contornos de fosas rectangulares paralelas a los dos lados de una avenida. De regreso, por la noche, pasaron por un claro del bosque, donde los carpinteros del ejército franco se aprovisionaban de troncos para las máquinas de guerra y de leña para el fuego. Ahora, Gurdulú, debes hacer leña. Pero Gurdulú, con el hacha, daba golpes al azar y juntaba haces de ramitas para quemar con leña verde y vástagos, de culantrillos y matas de madroño y trozos de corteza, recubiertos de musgo. El caballero inspeccionaba los trabajos de los carpinteros, las herramientas, los montones de leña, y explicaba a Rambaldo cuáles eran las obligaciones de un paladín en el aprovisionamiento de madera. Rambaldo no lo escuchaba. Una pregunta lo consumía durante todo aquel tiempo, y ahora el paseo con Agilulfo estaba a punto de terminar, y no se lo había hecho. «Caballero Agilulfo», lo interrumpió. «¿Qué quieres?», preguntó Agilulfo manejando unas azuelas. El joven no sabía por dónde empezar. No sabía fingir pretextos para llegar al único asunto que le interesaba. De modo que, ruborizándose, dijo: «¿Conocéis a Bradamante?». Ante aquel nombre, Gurdulú, que estaba acercándose apretando contra el pecho uno de sus descompuestos haces, dio un salto. Por el aire se desparramó un vuelo de maderitas, de ramas floridas de madreselva, de bayas de enebro, de hojas de aleña. Agilulfo tenía en la mano una afiladísima hacha de 2 filos. La blandió, tomó carretilla, la clavó contra un tronco de encina. El hacha traspasó el árbol de parte a parte, cortándolo de una vez, pero el tronco no se movió de su base. Tan exacto había sido el golpe. «¿Qué pasa, caballero Agilulfo?», exclamó Rambaldo con un sobresalto de espanto. «¿Qué os ha dado?». Agilulfo, ahora con los brazos cruzados, examinaba el tronco con todo su contorno. «¿Ves?», dijo el joven. «Un golpe limpio, sin la más pequeña oscilación. Observa qué recto es el corte».